Buen día, nos encontramos en comunicación con Miguel Santos, economista del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA de Venezuela. Miguel, ¿te encontrás en Barcelona? Correcto, ¿cómo está Juan? Bien, muy bien, muy bien. Mira, la consulta por la que estamos recurriendo a ti es acerca de una característica que tiene la economía venezolana que se está empezando a advertir ahora en la Argentina, y es las restricciones cambiarias, el cepo cambiario que rige en Venezuela hace una década y que hace ya más de un año largo se está aplicando en la Argentina. Como en cierto modo esta situación económica en Venezuela está sentando un precedente a lo que puede suceder en nuestro país, queríamos consultarte acerca de cómo afecta esto a la economía en general y a la economía doméstica de las personas en su día a día. Si nos podés dar más detalles de esto, Miguel. Vale, no, con muchísimo gusto. Bueno, lo primero, decir que el control de cambio no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, sino que en principio era una herramienta cuando un gobierno piensa que la gente en la calle tiene unas expectativas equivocadas y demanda muchos dólares por alguna razón, pone una restricción temporal y hace algo para que la gente tenga entonces las expectativas correctas. El problema de Venezuela, no sé si será el caso de Argentina, es que el gobierno puso el control de cambio en una circunstancia de extrema demanda de divisas con mucha incertidumbre y desde entonces se vino comportando de una manera tal que la única opción que quedó fue mantener el control de cambio. Entonces te metiste en una calle ciega terrible que en cada punto del tiempo, si lo levantabas, la demanda de divisas era más grande. Entonces, bueno, eso ha hecho que Venezuela se encuentre entrampada todavía 10 años después en un control de cambio que ha pasado a tener otras cosas, ¿no? Otros elementos. Sí. Interesante, en el caso de Argentina vi que la tasa de cambio, el blue, está como, ha llegado a estar 70-80% encima del oficial. Interesante que la gente que se pregunta hasta dónde puede llegar esto entienda que Venezuela en este momento está 350% por encima. Claro, eso sería, digamos, 4 veces más respecto al precio del dólar oficial, o al menos el que tiene registrado el Banco Central de Venezuela. Exacto, eso significa que el gobierno controla efectivamente quién puede hacer negocios en Venezuela y quién no. O sea, si yo te asigno divisas a ti para importar a 4,99, que es el caso oficial en Argentina, y tú en algún momento haces algo con lo que no estoy muy de acuerdo, te paso a la otra tasa y te saco del mercado inmediatamente. Entonces, en Venezuela, de nuevo, no sé si es el caso de Argentina, Venezuela es un país con una afluencia de divisas muy importante, que en principio no tiene razón de tener un control de cambio. Entonces, ¿cuál es la razón del control? Es una razón meramente política. Evidentemente, el control con una prima de 350%, como dices tú, 4 veces y media, básicamente si te doy dólares a la tasa oficial, estás dentro del mercado, si te saco de allí, estás fuera. Entonces, eso le da al gobierno mucho control, ¿no? Claro, y Luego también, está, también pueden darse algún tipo de situaciones arbitrarias donde hay favores para ciertas total, personas que pueden acceder al tipo de cambio oficial, y supongo entonces yo que funciona un mercado paralelo o un mercado negro muy importante donde pueden hacerse cursar este tipo de maniobras arbitrarias e irregulares. así es, y donde irónicamente el gobierno se ha llegado a financiar, porque el gobierno de Venezuela vende petróleo en el exterior y toma dólares. Luego, si Claro, le vende esos dólares al Banco Central, el Banco Central le da 4,3 bolívares por dólar. Pero si hoy en día los vende en el otro, le da 18. Entonces, desde el punto de vista fiscal, hasta el propio gobierno le conviene financiarse en ese otro mercado. De manera que el gobierno entrega al Banco Central los dólares que el Banco Central va a darle a los que le aprueban divisas a la tasa oficial, y el propio gobierno, me imagino que acaba de ocurrir en Argentina, que se tiró un bajón el blue de 8 a 7,6. sí, Bueno, eso es que alguien inyectó divisas del otro lado, porque yo no veo la demanda cambiando. Ese correcto. alguien perfectamente pudiera ser el propio gobierno, al que le viene muchísimo mejor vender dólares al Banco Central a 8 que a 4,99. Correcto. Y Miguel, te consulto, ¿qué sucede con la inflación? Venezuela tuvo una tasa de inflación muy elevada en la última década. La Argentina a partir de 2007 empezó a recorrer un sendero similar, con una inflación superior a los 2 dígitos, al 20% incluso. ¿Cómo influyen estas restricciones cambiarias, por ejemplo, en el ingreso de productos importados, que es una manera de contener los precios en el mercado interno? Sí, bueno, el componente de importaciones que entra a dólar oficial, en principio te pudiera ayudar con la inflación. ¿Por qué no te ayuda? Porque los importadores que reciben dólares oficiales no tienen ningún motivo para creer que van a volverlos a recibir en el futuro, o tienen mucha incertidumbre. Entonces, tú me diste dólares para importar a 4,99, yo importo algo, ¿ahora qué precio le pongo? Porque si le pongo el precio
con un equivalente de dólar 4.99 y tú decides no darme dólares más, estoy fuera. Entonces, la mayoría de la gente lo que ha hecho es ponerle a los precios el precio que le dé la gana. A fin de cuentas, 4.99 o 4.30 en Caracas es muy, muy sobrevaluado. Entonces conviene muchísimo, le pone un precio más alto y toda la ganancia del control se quedó en los importadores. Te quiero decir con esto que con la tasa de inflación que tiene Venezuela, 20, 24, algunos años 32, 28, en promedio 24 los últimos 14 años, el beneficio del control de cambio, donde la tasa se ha depreciado muy poquito, no le llegó a la gente, sino que se quedó en un grupo de importadores. Entonces el gobierno pasó ahora a la próxima fase. Si el beneficio se está quedando en un grupo de importadores, vamos a controlar el precio. Entonces ahora en Venezuela están controlando el precio de vehículos, el precio de cemento, el precio de una cantidad de bienes fenomenal. Entiendo que Argentina ha picado un poquito adelante y empezó a controlarlo un poco antes para que la ganancia del control no se quede allí. Pero a fin de cuentas es pan para hoy y hambre para mañana, porque es un tema de restricción de oferta. Como tienes pocas divisas, se las das a unos pocos y luego si esos pocos hacen mucho dinero o si le pones un control y el dinero lo hacen los pocos consumidores a los que les asignes el bien, no importa. Básicamente lo que importa es que la economía la economía venezolana ahorita está funcionando con un 30% o 20% de escasez, que significa que te tenés que ir a 5 o 6 supermercados antes de conseguir lo que necesitas. Claro, quiere decir que entonces que esta política cambiaria de restricciones y a su vez control de importaciones también está afectando la vida cotidiana de la gente, ¿no? Porque en el caso argentino te comento que estamos en un comienzo de año que se caracteriza por las negociaciones paritarias, los incrementos salariales, a la par de la fuerte inflación que se registra en la Argentina. Entonces, bueno, en ese sentido también se da una situación, digamos, de control de precios que se están tratando de anudar en las últimas jornadas. Y bueno, por supuesto, parece un escenario similar al que vos estás contando. Vos, si podemos profundizar en esta idea de que me decís que puede darse también alguna escasez de productos en el mercado interno. Claro, porque básicamente tú restringes mucho a los ofertantes de productos en el mercado. Son los que reciban divisas a tasa oficial. Luego esos tienen un poder muy fuerte, pero si racionas las divisas, no hay tantas divisas a 4.30, me imagino que es el caso de Argentina, 4.99, todo el mundo quiere comprar todos los dólares que pueda, entonces eso no los hay que racionarlos. Luego, si hay que racionarlos, dejas unos fuera del mercado y otros dentro. Luego, los que se queden fuera ya no producen o no importan. ¿Por qué? Porque yo no sé en Argentina, pero en Venezuela esa segunda tasa es ilegal. Claro. Entonces, bueno, puedes traer cosas a esa tasa sujeto a que te pase lo que le ha pasado a algunos aleatoriamente, que es que vas preso 2 o 3 años. Entonces, la alta incertidumbre que hay esa tasa hace que muchas compañías formales, en el sector formal de la economía, cuando no les asignas divisas a tasa oficial, quedan fuera. Entonces, eso se traduce de inmediato en que hay menos productos, hay menos gente trayendo los productos, por ende tienen más poder de mercado y de precio, y luego hay menos gente y menos producto. Entonces, se empieza a registrar una escasez bastante importante. Bueno, en Venezuela ha terminado con peleas en los supermercados cuando llega el pollo, no hay leche por varias semanas. Según el Banco Central, el índice de escasez se ha movido entre 20 y 30 en los últimos 6 meses y una economía normal funciona con 6, 7. Entonces sí, lo más difícil no es la inflación, sino que no consigas el producto al precio en que teóricamente lo deberías conseguir. Claro, y estas restricciones tan profundas que se dan también tuvieron alguna consecuencia en la actividad económica en general, porque recordemos que Venezuela, si bien en los 2 últimos años registró crecimiento económico, tuvo un periodo recesivo muy importante, y te consulto, Miguel, si esto tiene que ver también con las restricciones cambiarias. No, sin duda, porque la restricción cambiaria ha generado una restricción de oferta de bienes muy fuerte, porque muchos bienes, no solo finales, sino intermedios del proceso productivo, son importados. Al racionar allí, obligas a la empresa a dejar de producir, a convertirse en importador. Entonces, Venezuela es una economía que ha venido experimentando una transición de matar completamente su sector exportador no petrolero, claro, y que queda vivo el sector de bienes y servicios que no es transable. Entonces, ha venido ocurriendo una transformación de la economía. En la medida que tú tengas dólares, que en el caso de Venezuela los tienes porque tienes una factura petrolera muy importante, tengas dólares para atender la demanda de importación de bienes y frenar por completo tu producción no petrolera, en esa medida no es que estás bien, pero vas con una inflación de 20, 30%, puedes crecer un poquito, tienes una alta escasez, pero un país que no tenga esa altísima disponibilidad de divisas se las puede ver en términos de crecimiento mucho peor. Claro. Bueno, entonces, Miguel Ángel, por último te consulto también referido a esta última respuesta que me diste, que digamos,
estos 10 años, porque son muchos años, la verdad, uno se preguntaba hasta cuánto tiempo puede continuar un país con restricciones cambiarias, alta inflación, alta intervención del Estado en todos los sectores. Bueno, digamos que también ha cambiado entonces el perfil productivo de Venezuela y se está sesgando, digamos, hacia un modelo fuertemente dependiente del petróleo, pero que pierde competitividad en otros sectores, ¿no es así? Así es, y ha salido una nueva clase económica completamente que surge como consecuencia del enriquecimiento asociado al control de cambio. Entonces tienes unas nuevas fortunas, unos nuevos ricos, unos nuevos dueños de medios que en una medida u otra han venido suplantando a los anteriores. Entonces estamos hablando de una mudanza completa, una mudanza productiva, una mudanza de clases medias altas y una mudanza de un sistema de vida con una inflación mucho más alta, unas divisas muy racionadas, el gobierno con el control político total del sistema productivo a través del control de cambio y una tasa de crecimiento relativamente baja porque Venezuela está experimentando una bonanza petrolera fenomenal, así que crecer 0,9, 1% el PIB per cápita en 14 años, que es lo que ha hecho el gobierno de Chávez, tampoco es un trofeo. Correcto, entiendo. Bueno, Miguel Ángel, te agradezco estos minutos y todos estos conceptos que, por lo visto, sirven para trazar un paralelo respecto de cómo está la economía en Venezuela y el curso que puede seguir la economía argentina de continuar con estas restricciones tan fuertes que está aplicando el gobierno. Bueno, te agradezco mucho por tu participación y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Juan, gracias. Gracias. La economía doméstica de las personas en su día a día. Si nos podés dar más detalles de esto, Miguel. Vale, no, con muchísimo gusto. Bueno, lo primero, decir que el control de cambio no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, sino que en principio era una herramienta. Como en cierto modo esta situación económica en Venezuela está sentando un precedente a lo que puede suceder en nuestro país, queríamos consultarte acerca de cómo afecta esto a la economía en general y a la economía venezolana que se está empezando a advertir ahora en la Argentina, y es las restricciones cambiarias, el cepo cambiario que rige en Venezuela hace una década y que hace ya más de un año largo se está aplicando en la Argentina. Buen día, nos encontramos en comunicación con Miguel Santos, economista del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA de Venezuela. Miguel, ¿te encontrás en Barcelona? Correcto, ¿cómo estás, Juan? Bien, muy bien, muy bien. Mira, la consulta por la que estamos recurriendo a ti es acerca de una característica que tiene